Ok, hoy es la primera sesión y generalmente todavía no se están acostumbrando a mi forma de dar las clases, pero yo trabajo mucho con lo que son notas. O sea, yo literalmente voy escribiendo la materia en ¿cómo se llama? En notas de clase. Entonces, ahorita ya ustedes van a comenzar a ver las notas de la sesión de hoy. Yo generalmente trabajo con un cuaderno en Incodo, entonces generalmente voy rayando y voy escribiendo como para que también quede para ustedes. ¿Estamos? Entonces, si pueden básicamente poner solo atención, sería como lo mejorcito. ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok, hay dos cosillas. O sea, mi intención es brindarle la mayor cantidad de acompañamientos de básicamente de la posibles. O sea, yo veré cómo grabarles videos, cómo hacer ciertas cosillas, porque la verdad la intención es que ustedes pasen. Mi intención no es ser malo con ustedes. Eh, ok, una de las cosillas que yo quiero ir mencionando es el tema, en este caso, del folletillo. Entonces, sí. Generalmente, ustedes van a darse cuenta que van a haber apuntes y también voy a tener un folletillo como a mano. La parte de los apuntes es como la explicación de la clase y el folleto es como un poquito más formal, como para que ustedes tengan un material físico, entre comillas, para que tengan consulta, porque digamos que hay veces donde hay tantos apuntes, tantos rayones que cuesta, que es más fácil leer, por ejemplo, tipo un libro. Entonces, la intención es como ir construyendo ese folletito durante las clases. Entonces, ya ustedes, algunos tal vez entraron básicamente al folleto, y en este caso se me perdió, si me que si yo nada más, porque ya comencé a construir el de la próxima semana. La intención no es en este caso pasarle la materia de antemano, porque casi siempre nos sirve y además sería como apurarme en hacer folletos antes de que ustedes vean la materia y hay veces donde no sé hasta dónde voy a llegar con respecto a las clases. O sea, obviamente uno tiene que llegar hasta cierto punto, pero hay veces donde, por ejemplo, puedo llegar a no ver toda la materia. Entonces, por ejemplo, con respecto a la semana uno tenemos un pequeño folletito. Voy a comenzar a compartir un toque el tema de, en este caso, del folleto. Este folletillo, ustedes se van a dar cuenta que tiene una serie de preliminares. Esta, la parte de preliminares, es básicamente como materia de otros semestres que sirve o que es necesaria para llegar a entender ciertas cositas y ciertos temitas. O sea, la intención es que lo revisen un poquillo, lean por encimita y no es necesario como que manejen la material de ello porque no competen con respecto al curso, pero sí es necesario como recordar ciertos detallitos. Entonces, espero que estén bien con eso. Ahora, ya esta semana empezamos con la parte de matrices. Con respecto a la parte de matrices, hay una serie en este caso de definiciones y pues ahí más o menos voy dando ciertos ejemplos, algunas definiciones, como tener un material un poquito más conciso. O sea, no trabajar tanto con presentaciones, sino que ustedes tengan, por ejemplo, unas notas de clase, algunos ejercicios adicionales y además esto que son como las notas, se podría decir, pero más como un folleto. Yo lo voy a ir actualizando semana a semana y cualquier cosa, ahí vamos a ir viendo ejemplos y si veo que hay algún temita que, pues, por ejemplo, nos cuesta un poquito más, pues yo puedo añadirlo acá. O sea, esto es editable para mí. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si alguna vez necesitan algo, simplemente lo hablamos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta al respecto? Quiero escuchar a alguna persona, por ejemplo, mencionando, hablando con respecto a la materia. ¿Todo bien? Ok. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Dar espacio ahorita como para que pregunten y si no, para empezar la materia del día de hoy. Ok, también voy a hacer énfasis en lo siguiente. En este caso, yo estoy con la parte de la universidad, pero la universidad, digamos que ahorita hay cierto detalle que es con respecto a ¿cómo se llama? Con respecto a la sesión. Esta sesión es de la sesión gratuita porque digamos que la universidad todavía no, ni siquiera me tiene nombrado oficialmente por cuestiones o sea, como fue corriendo todo, entonces digamos que todavía no tengo como el nombramiento. Es decir, que yo ahorita no tengo, no, eso no le compete a ustedes tanto, pero es con respecto al pago. Entonces, digamos, ahorita sí estoy un poquito como corto y no he podido pagar las sesiones como para que no se esté cortando. Ni tengo acceso directo todavía a la parte de la una por cuestiones ahí que de nombramientos y todo. Entonces, para mientras, vamos a ir trabajando un toquecito con el folleto, con sesiones gratuitas de 40 minutos. El tema es que ustedes, por cada hora,
O sea, por cada 50 minutos reciben 10 minutos de descanso. En el caso de la sesión de Zoom, pues duran 40 minutos. Entonces, el tema es que vamos a utilizar 40 minutos de la sesión. Va a haber un espacio de 10 minutos mientras se recarga esto y nada más se vuelven a conectar. Estamos. Es como que salieran básicamente a tomar aire, a básicamente tomarse algún juguito, algo, ¿verdad? Y más que todo por la hora también. Entonces, para sincronizar eso básicamente. El receso va a ser cada 40 en lugar de cada 50. ¿Estamos? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ok. Entonces, no hay ningún problema, nada más se conectan al mismo enlace. No hay ningún problemita nada más. Ok, vamos a empezar un toquecito con el tema del día de hoy. Voy a comenzar a compartir el link y se van a dar cuenta que yo tomo notas. No me gusta ese color en el específico, me gusta más trabajar con este. No, este. Entonces, vamos a ir viendo, hoy veríamos el tema de matrices y el tema en este caso, introductorio de matrices, que en este caso sería básicamente como operaciones matriciales. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y sábado continuamos en este caso trabajando el tema de matrices y el tema por lo menos de operaciones. Vamos a terminar, digamos que el tema de operaciones esta semana y la próxima semana empezamos con dos temitas, que es el tema de operaciones elementales y finalmente el tema de determinantes. No vamos a tratar mucho, ustedes estén tranquilos con respecto a con respecto a los, ¿cómo se llama? Con respecto a los contenidos. No vamos a tardar mucho. Y más que todo, también como tengo el material básicamente a mano, el material que voy construyendo, entonces digamos que me ahorro un poquito de tema con respecto a eso y si alguna vez pego algún recorte o algo de eso para evitar estar escribiendo, pues también espero que lo vayan entendiendo. Eh, he estado hablando demasiado, pero vamos a empezar con el tema. El primer tema, que es el del primer examen, primer parcial, empezamos, empezamos con el primer parcial. Uno, primer parcial. Empezamos a partir de acá. Lo de los preliminares es cierto de que yo lo incluí como algo extra, pero digamos que a partir de aquí empieza la materia. ¿Qué es una matriz? Se preguntarán ustedes. Bueno, una matriz es básicamente ¿qué cosa? Eh, Voy un toquecillo nada más como para escribirlo textualmente. Ok, si me da un toquecillo nada más para no... Es que, por ejemplo, me molesta, o sea, personalmente no me gusta tanto que un profe esté leyendo las presentaciones, digamos. O sea, me parece un toquecillo como grosero para estar leyendo presentaciones. Y me escribo la materia y después dejo las cosas así al aire y vuelvo a leer exactamente lo que hice en la presentación. Y por ejemplo, si alguien tiene dudas, después decir, mira, lean la presentación, ahí está todo. La verdad es que no me gusta. Ok, vamos con la primera definición. ¿Qué es una matriz? Definición. Y esta es la definición de matriz. En este caso, una matriz es simplemente un arreglo rectangular. Una matriz. Ahí me disculpo si ven algo en la pantalla. Si se ven que estoy escribiendo. Sí, sí, se ve. Ok, ok. Una matriz es básicamente una matriz de tamaño. En este caso, M por N, con entradas reales. Entonces, voy a dejar un toque para que se vaya viendo todo. Con entradas reales en R, perdón. Es una, es un arreglo rectangular. Ustedes trabajan mucho con la parte, en este caso, de programación. Entonces, el tema de matrices tiene que, pues básicamente uno de los temas introductorios básicamente en ingeniería de software. Entonces, sí es muy importante que ya ustedes manejan. Generalmente, y para en este caso, trabajar con algunas matrices, lo que hacen es básicamente trabajar con force y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente es eso. Si alguna vez, eh, si ustedes quieren que también vaya con el curso un poquito más en el tema de programación, yo puedo hacerlo porque tengo los conocimientos, porque mi carrera básicamente tiene una parte de salida en la parte de programación, pero, ajá, entonces, de números reales. En este caso, constituido, vean en este caso una cosa muy importante. En este caso tenemos por m filas,
y n columnas. Entonces aquí es donde uno dice, mira, el tamaño siempre, la primera entrada o lo primero que tenemos son las filas y los segundos siempre son las columnas. Entonces, que no se les enrede, porque muchas veces cuando doy un elemento de una matriz, primero me refiero a la fila y luego me refiero a la columna. Entonces, podemos verlo en este caso. Y una nota muy importante es que la matriz se denota con letras mayúsculas. Los elementos de la matriz se denotan con letras minúsculas. Se denota con letras mayúsculas. Ya ahorita les doy un ejemplo de cómo es una matriz. Se denota con letras mayúsculas. En este caso, ya ustedes saben cuáles pueden ser A, B, C o D. En este caso, podríamos dar una matriz. En este caso, me puedo dar cuenta que una matriz tiene el siguiente aspecto. En este caso, va a ser un arreglo rectangular, es decir, va a tener en este caso una forma de un rectángulo, donde van a haber un total de, aquí tendríamos la primera fila con el primer elemento. Primer elemento de la primera columna y de la primera fila y primera columna. Ahora, elemento de la fila 1, columna 2, elemento de la fila 1, columna 3, y así sucesivamente hasta llegar a ¿cuál? Hasta llegar a la columna número ¿cuál? Bueno, ustedes pueden darse cuenta que son ¿cuántas columnas? N columnas. Entonces, generalmente se denota de esta forma. Ahora, vean que la primera entrada corresponde ¿a quién? Corresponde a la fila. Entonces sería elemento fila 1, perdón, elemento fila 2, columna 1, elemento fila 2, fila 2, columna 2, elemento fila 2, columna 3, y así sucesivamente hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar al elemento de la columna n. Así sucesivamente con todas las filas. ¿Hasta cuál fila? Bueno, hasta la fila número m. Elemento de la fila m, columna 1, elemento de la fila m, columna 2, elemento de la fila n, columna 3, y así sucesivamente hasta llegar ¿a quién? Al elemento m, no, de la fila m, columna n. Y generalmente lo escribimos de esta forma. Entonces así, así, y finalmente de esta forma. ¿Alguna pregunta al respecto? Primera entrada filas, segunda entrada columnas. ¿Todo claro con respecto a eso? Sí, profe. Ok. Ahora, una nota muy importante es que las entradas o elementos de la matriz, ahí sí a veces me alejo, me acerco, es porque hay veces como yo los estoy viendo aquí a ustedes, pues a veces tengo que reacomodar. Pero dice, las entradas o elementos de una matriz son cada uno de los números reales. Espera un poquito nada más como para... Son cada uno de los números reales. En este caso, que conforman dicha matriz. Dicha matriz. Dicha matriz. Ahora, aquí es donde uno dice, para indicar el elemento del cual estoy hablando, para indicar el elemento, en este caso, de la fila y columna J, columna J, se escribe, vamos a utilizar tres formas. Cualquiera de ellas es válida, depende del contexto. Una de las formas más usuales es así, o sea, como letras minúsculas, fila primero, columna después. En este caso,
podemos utilizar cualquiera de las tres. En este caso, cuando me refiero a un elemento de la matriz, puedo escribirlo como el elemento de la matriz, fila I, columna J. También podemos escribirlo como A y coma J, o finalmente como A minúscula y J. Entonces, cualquiera de esas tres es válida y podemos utilizar cualquiera de las tres dependiendo del contexto. ¿Estamos claros? ¿Todo claro? Ok. Entonces, aquí es donde uno empieza a ver o a trabajar un poquito con el tema de quién estamos hablando. Ok, estas matrices van a pertenecer a un conjunto. Para yo hablar en este caso de cierto estudiante, yo tengo que fijarme que ese estudiante tiene unas características muy específicas. Es un estudiante. Entonces, para yo poder caracterizar a las matrices o para poder sumar matrices, tenemos que hablar del conjunto. Y aquí esto es muy importante porque esto sí se ve directamente en las pruebas. En este caso, va a haber una definición. Voy a cambiar definición. En este caso, el conjunto de de todas las matrices, en este caso, de m filas y n columnas, se, de- se denota, bueno, n filas y n columnas de entradas reales. Muy importante porque pueden haber otros tipos de matrices, pero esos no competen con respecto al curso. Se denota de la siguiente forma. Generalmente es como una M caligráfica o una M normal, donde aquí denotamos el número de filas, aquí el número de columnas y las entradas son reales. Ya esto es, por ejemplo, lo que nosotros vemos o lo que nosotros caracterizamos en este caso como, eh, esto es ya, por ejemplo, notación de examen. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Esto es básicamente la notación de examen que se utiliza para describir el conjunto de matrices, porque generalmente vamos a trabajar con algún conjunto de matrices, entonces sí es importante utilizar esta notación, que son las matrices de tamaño m por n de entradas reales. También ahí estoy viendo los documentos de ustedes, o sea, documentos de otros profes, también se puede llegar a denotar como m filas, n columnas, entradas reales. Pero la más usual o la que más se trabaja generalmente en los exámenes es esta de acá. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Ejemplo, por ejemplo, la matriz sea A igual, en este caso, a 2 raíz de 2 1 0. Entonces, uno puede ver ciertas características con respecto a esta matriz. ¿Qué cosas podemos notar? En este caso, esta matriz pertenece al conjunto de matrices 2 por 2 de entradas reales. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Todo bien con respecto a eso? Por otro lado, también puedo notar que el elemento de la fila 2, perdón, fila uno, columna 2, es igual a quién. Bueno, fila uno, columna 2, me doy cuenta que en este caso, ¿quién es? Raíz de 2. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Ustedes me indican, por favor, y gracias. Vean en este caso las coordenadas de dicho elemento. Tengo que tener mucho cuidado. Porque en este caso, el elemento, en este caso, de la fila 2 columna uno sería en este caso, ¿quién? Sería uno. ¿Alguna pregunta más con respecto a eso?
¿Todo bien? ¿Alguien, si alguien tiene dudas, me puede indicar. No me gusta hablar tanto solo, pero eh, ahí cualquier cosilla me van indicando, por favor, y gracias. ¿Todo bien? Entonces me indican para no perder Claro. mucho tiempo. Ok, todo claro entonces. Ok, eso es importante. Ahora, puedo también denotar que la fila uno es igual básicamente a un vector. Todavía no hemos hablado de vectores, pero básicamente sería igual a los elementos 2 raíz de 2. Y la fila 2, perdón, y la columna 2 es quién. Bueno, en este caso, la columna 2, perdón, aquí no sería igual, esto serían dos puntitos. La columna 2 sería igual al vector raíz de 2 y cero. Yo sé que no hemos hablado de vectores, pero básicamente es como para, algunos han llevado, entonces básicamente para ir recordando ciertas cositillas. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? ¿Todo bien? Ok. De hecho, vamos a ver la primera observación. Esta es una observación muy importante que dice lo siguiente, para por si algunos tienen dudas. En este caso, si A pertenece al conjunto de matrices, por ejemplo, n por n de entradas reales, A es una matriz cuadrada, es decir, tiene la misma cantidad de filas y columnas. Y para evitar escribir tantas veces las n's de esa forma, o sea, en vez de escribir 2 por 2, simplemente escribimos un 2, porque se sobreentiende en este caso que tiene la misma cantidad de filas, tanto de columnas. Perdón, aquí me equivoqué. Es una matriz cuadrada. Es una matriz cuadrada. En este caso, se dice que en este caso, se dice que A, eso es muy importante, es de orden n. Por si alguna vez ven esa expresión. A es una matriz de orden n. ¿Estamos claros con respecto a eso? Esto es muy importante. Entonces, vamos a señalar esto en rojo. ¿Por qué razón? Porque de hecho, en los exámenes tiende a salir la palabra A es una matriz de orden n. Entonces, no puede quedar a dudas de que en este caso la matriz tiene la misma cantidad de columnas y entradas. Podemos poner un ejemplo, pero voy a poner lo siguiente también. Al conjunto de matrices de orden n se denota como una M mayúscula que significa matriz. N, en vez de poner N por M, únicamente ponemos una letra. Eso quiere decir que la expresión, en este caso, tiene N entradas, N filas, N columnas. En este caso, de entradas reales. Es decir, si ustedes ven en este caso que la expresión únicamente tiene un 2 un 3 se sobreentiende que tiene en este caso tres filas, tres columnas. Por ejemplo, pongamos una matriz sencillita. Un ejemplo de eso. Ejemplo. En este caso me puedo dar cuenta que la matriz de 6, 7, 8 pertenece al conjunto de matrices de orden n, perdón, de orden 3 de entradas reales. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Es decir, si ustedes no, si no se ve la multiplicación, si solo sale un número en el subíndice, se sobreentiende, se sobreentiende que hay
N filas y N columnas. ¿Alguna persona tiene alguna duda con respecto a eso? Si alguien tiene dudas, por favor, diga ahora o que calle para siempre. No pueden hacerme la duda después, pero digamos, o sea, si alguien tiene dudas, mejor aclararla ahorita. Yo no tengo ningún problema en aclarar dudas y no los, o sea, no los voy a tratar feo jamás. Pero si tienen dudas, pues me pueden indicar. Si ustedes ven, vamos haciendo unos apuntes que ustedes, no es necesario que vayan tomando notas en ese momento. Pueden después, ¿cómo estudiar? Bueno, traspasando las notas y agregar sus propias notas también. ¿Por qué razón? Porque puede llegar a pasar, o sea, yo sé que yo escribo muy rápido personalmente, pero ustedes saben que tienen que dedicarle cierta cantidad de horas de estudio. Resulta que también pasar y reescribir la materia en su forma de entenderlos también les puede ayudar bastante. Estamos. O sea, no se preocupen por tanto por la parte de, eh, o sea, no se preocupen tanto por la parte de tomar apuntes y mejor, o sea, si quieren prestar atención, pues pueden hacerlo. Esto se los voy a compartir ahora al WhatsApp. Vamos entonces con una definición que es muy importante. En este caso, definición. Cuando yo pongo def, significa definición. Es para no escribir tanto porque de definición. Al final terminé escribiéndolo, pero para que sepan que cuando yo escribo def, significa eso. Ok, ¿qué es en este caso? ¿Cómo puedo decir que dos matrices son iguales? Bueno, si las dos matrices pertenecen al mismo conjunto de m entradas, de m filas y n columnas, entonces diremos que las dos matrices son iguales si y solo si, o sea, básicamente, eso es una equivalencia. Decir de que dos matrices son iguales significa que sus entradas son iguales. Es decir, en este caso, A sub ij es igual a B sub ij, y generalmente por eso es que les había establecido la parte del lenguaje matemático. Este símbolo significa para todo, o sea, si todos los elementos son iguales en sus entradas y columnas, para todo i igual a uno 2 así sucesivamente hasta llegar a m filas, y para todo j igual a quién. En este caso para uno 2 y así sucesivamente hasta llegar a n. Es decir, si todos los elementos son iguales, o sea, cada uno de los elementos son iguales uno a uno, resulta que las matrices son iguales. ¿Y para qué me sirve eso? Porque generalmente cuando lleguemos más adelante se van a dar cuenta que generalmente en la parte de transformaciones lineales tengo que hablar de igualdad de matrices. Entonces, para poder resolver algunos ejemplos, ocupo comparar entrada por entrada. ¿Alguna pregunta respecto a hasta ahorita? Yo ahorita escribo esto de otra forma. Voy a ponerlo lo siguiente. Es decir, dos matrices son iguales si sus entradas, bueno, si todas realmente sería, sus entradas son iguales. Una pregunta hasta ahorita. ¿Prefieren que vaya tomando notas o prefieren que haga presentaciones? Yo no tengo ningún problema en si tienen, prefieren presentaciones. En este caso, yo sé que Yo tardo prefiero muchísimo notas. escribiendo. ¿Qué prefieren? Yo yo también prefiero notas. Ok, porque digamos que también así es como uno Nota de mejor. resuelve el examen. Porque ustedes también van a darse cuenta que, pues yo resuelvo un ejercicio tal vez de examen y se van a dar cuenta entonces. Ok, perfecto, notas entonces. Ya deliberaron y Profe, no sé si alguien más quiere, si alguien más quiere presentación. no, presentación no. Ok, ¿presentación prefieren? Yo sé que tardo muchísimo menos explicando, pero No, me da profe, más tiempo de notas, hacer de por sí la ciertas cosillas. presentación ya uno la tiene. Ok, ok, ¿cómo? Presentación prefieren. Ahorita hago voy a hacer una votación en el grupo. Mejor, más Profe, fácil. mejor ¿Estamos? notas, así se Dale, vuela todo el texto de las presentaciones. Sí, sí, profe. mejor no. Ok, 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 ok. Mejor notas. O sea,
Yo prefiero no leer el texto, la verdad. Prefiero irles escribiendo mientras les voy haciendo algunas notillas. Ok, entonces, de hecho, voy a hacer directamente un ejercicio tipo examen, sin ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues esto, vamos a hacer un ejercicio tipo examen. Vean este ejercicio. Este ejercicio, de hecho, puede llegar a venir a salir dentro de un examen. Ya se ustedes van a dar cuenta que es más fácil para mí hacer esto. Dice aquí, determine de ser posible los valores de las constantes x, y, z de forma que las matrices A y B sean iguales. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que este sería, voy a poner el ejercicio B, el A es un poquito más complicado, pero por ejemplo, pondríamos este ejercicio de acá. ¿Estamos claros? ¿Cómo sé que dos matrices son iguales? Solución, voy a empezar con la palabra solución. Entonces, recuerden que dos matrices son iguales si sus entradas son iguales. En este caso, o sea, si la entrada de la fila 1, columna 1 es igual a la entrada de la fila 1, columna 1. Entonces voy a poner la siguiente notación. Dos matrices son iguales si, o sea, si solo si realmente cada entrada de A es igual a cada entrada de B. De hecho, ahí estoy viendo a cada entrada de B. Esta es una practiquita que les estoy montando a ustedes, así que por eso es que me salté la porque la es un poquito más complicado. Ahora, entonces, para ello, ustedes pueden darse cuenta que yo puedo ir viendo que esos dos son iguales. Entonces, voy a poner lo siguiente, se debe cumplir, se debe cumplir, se debe cumplir, que, entonces voy a poner lo siguiente, que uno sea igual a uno. ¿De dónde obtuve eso? De lo que tengo lo celeste. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Ustedes me indican, por favor, y gracias. ¿Todo bien? Sí, Sí, todo profe. claro, profe. Ok, ok. Ahora, en lo que estoy pintando en verde, esta entrada, que es la entrada fila 1 columna 2 y la fila 1 columna 2 tienen que ser iguales. Es decir, que 2x menos 6 es igual a ¿cuánto? A menos 4y. ¿Todo claro con respecto a eso? ¿Todo bien? Ok. Ahora, tiene que ocurrir también, en este caso, que la entrada fila 2 columna 1 sea igual a la entrada fila 2 columna 1. Es decir, en este caso tiene que ocurrir que 4 sea igual a ¿quién? A x más 2y. Y finalmente, me puedo dar cuenta que menos 2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A menos 2. Tenemos que encontrar los valores de x, y que hagan que eso sea cierto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a ir pintando algunos colores para diferenciar. Esto ya se cumple. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que la primera entrada de la fila 1 columna 1 y la entrada fila 2 columna 2 ya son iguales. ¿Quiénes me están dando problemas? Estas dos. Que en este caso hay dos, en este caso, dos incógnitas con dos ecuaciones. Entonces, eso en la teoría se puede resolver por sustitución. Entonces, en este caso me puedo dar cuenta que en este caso se puede por sustitución. En este caso, ustedes se dan cuenta que voy a ponerles un nombre. Esta va a ser la ecuación uno y esta va a ser, bueno, un toquecillo mejor. Esto va a ser la ecuación uno y esto va a ser la ecuación 2. De la ecuación uno perdón, de la ecuación 2 se puede sustituir
se puede despejar a X. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que puedo mandar el 2y al otro lado, ¿a qué? A restar. Entonces, si yo tengo que 4 es igual a X más 2y, puedo mandar el quién a restar, el 2y. Entonces, ¿qué haría que 4 menos 2y es igual a X? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Simplemente estoy encontrando los valores de X, Y que hacen que eso sea cierto. Esto se va a cortar como entre un minuto, pero básicamente ahora lo que ando buscando son los valores de X, Y. Yo sé que es un sistema de ecuaciones de dos variables con dos ecuaciones y que todavía no hemos visto formas de resolver sistemas de ecuaciones. Pero generalmente cuando yo estoy básicamente trabajando con sistemas de 2 por 2 yo puedo hacer sustitución. Y de hecho, yo ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, en la práctica del curso, donde aparecen este tipo de ejercicios. Se va a cortar, se vuelven a conectar entre unos 10 minutos. Voy a dejarlo esto acá sin ningún problema y 10 minutos. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, 10 minutos y aprovechen para estirar un toque. Entonces,